En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles, y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador, y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su primera parte, la profesión de la fe, segunda sesión, la profesión de la fe cristiana, capítulo primero, creo en Dios Padre. Artículo primero, creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Estamos ahora en el párrafo séptimo, tocando el tema de la caída, donde el Catecismo dedica 28 números al estudio de este tema. Estamos en el segundo apartado, que tiene como título La caída de los ángeles. El Catecismo está dedicando esta catequesis de 5 números a profundizar en esta caída de los ángeles. El día de ayer hemos explicado una primera parte como una introducción importante al tema y hoy continuamos con esta explicación. Número 392 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: la Escritura habla de un pecado de estos ángeles. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres: seréis como dioses. El diablo es pecador desde el principio, padre de la mentira. Como vemos, queridos amigos, es un número muy, pero muy interesante, demasiado profundo, que nos va a regalar el catecismo sustentado en 4 textos de la Sagrada Escritura que son muy interesantes. Fijémonos cómo la expresión pecado de los ángeles es la manera como la tradición ha expresado esta caída de los ángeles, ¿no? El pecado de los llamados demonios. La caída, quizás con esa palabra se refiere a que caen de la presencia de Dios, que son expulsados del cielo. Ese pecado les ha despojado, les ha impedido vivir en esa amistad de la presencia de Dios. Así nos lo presenta el libro del Apocalipsis, ¿no? Apocalipsis 12:9. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Un texto muy impresionante, ¿no? Estas imágenes de ser arrojados a la tierra es la que ha llevado a designar el pecado de los ángeles como una caída de los ángeles, ¿no? Y el catecismo nos va a remitir a la segunda carta de Pedro 2:4. Pues si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que precipitándolos en los abismos tenebrosos del infierno, los entregó para ser custodiados hasta el juicio. Pedacito de la carta, de la segunda carta de Pedro, muy, pero muy interesante, ¿no? Después, en las catequesis, más adelante iremos hablando del tema de si el pecado de los ángeles es perdonable o no es perdonable. No es el tema del día de hoy, ¿no? Aquí lo que el catecismo quiere referirnos en este texto es sencillamente hacer la afirmación de que ese acto libre que hicieron los ángeles es un acto radical de su parte. Esto nos ayuda a entender el grado de libertad que tiene el ángel en su elección, que es un grado de libertad mucho más grande que nuestro propio grado de libertad. El pecado de Adán y Eva, de nuestros primeros padres,
es un pecado más grave que el nuestro, que el tuyo y el mío. Pero el de los ángeles es todavía más grave que el de Adán y Eva. ¿Y por qué decimos esto, no? Bueno, pues porque nosotros, en nuestra condición actual, estamos sometidos al influjo de la concupiscencia, es decir, a la debilidad de la carne. Y no es que eso disculpe, ¿no?, la responsabilidad de nuestros actos, no, en ningún momento. Somos completamente responsables de nuestros actos. Pero es verdad que en todas las acciones de nuestra voluntad, muchas veces no somos plenos ni soberanos, estamos como condicionados, pero no determinados, condicionados. Nuestro pecado es nuestra responsabilidad ciertamente, pero a nuestro lado estamos condicionados por muchas cosas. En el caso de Adán y Eva, ellos pecaron sin haber vivido en esa debilidad de la carne en la que nosotros estamos sometidos. Adán y Eva no estaban sometidos a la concupiscencia. Por lo tanto, su pecado es mucho más grave que el nuestro. Y por eso entendemos que ese influjo del pecado original es un influjo superior al que tiene nuestro pecado, o el resto de los pecados de la humanidad. Pero hay un dato más. Aunque no estaban sometidos al influjo de la concupiscencia, Adán y Eva sí estuvieron bajo el influjo de Satanás. Y Satanás en su pecado, en este pecado contra Dios, en su rebeldía contra Dios, ese primer pecado de los ángeles, ahí sí que podemos decir que el gran culpable, que esta culpabilidad es máxima. Porque el ángel, creado bueno de las manos de Dios, no tenía, primero, ninguna concupiscencia. Segundo, ni algún otro ángel a su lado que le arrastrara a pecar. Es decir, que fue una decisión absolutamente condicionada por él. Una decisión absolutamente condicionada por su envidia, por su propia maldad. Su pecado es pleno. La rebelión frente a Dios por parte de Satanás y de sus ángeles es máxima. Y fíjese cómo lo expresa el catecismo de esta manera tan interesante. Radical e irrevocable. Fuertes palabras. Radical e irrevocable. Un ángel no puede ser un poquito malo. Un ángel o es bueno o es malo. En ellos no existe la capacidad que tenemos nosotros. Nosotros, los seres humanos, queremos, pero no queremos. Lo hago, pero no lo hago. Inicio y dejo todo a medias, etcétera, etcétera. Es propio de nuestra naturaleza que, aunque somos seres espirituales también, somos corpóreos. Pero no es este el caso de los ángeles. Porque ellos tienen una naturaleza simple, puramente espiritual. Un ángel o es bueno o es malo. Y no puede decir, voy a ser un poquito malo y luego me arrepentiré. No existe. No es propio de los ángeles. Si se rebelan ante Dios, esa rebelión es total y definitiva. Ellos no tienen chance de arrepentimiento como el nuestro. O son buenos o son malos. Es muy interesante para tenerlo nosotros presente en el conocimiento de nuestra fe, ¿no? Fíjese cómo continúa el catecismo diciendo, encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. Seréis
como dioses. Génesis 3:5. Seréis como dioses. Parece que en este texto, en esa formulación de la tentación que lleva a Adán y Eva al pecado original, seréis como dioses. Se está como resumiendo en qué consiste el pecado original. Seréis como dioses. No es la manzana, no es el jardín, no es la prohibición, no. Seréis como dioses. La tentación consiste en pretender ser Dios sin Dios. Pretender ser Dios sin Dios, jugar a Dios. ¿Qué es lo que le pasa al mundo hoy? Hoy todos quieren ser dioses. Muchos legisladores quieren jugar a ser Dios. Muchas cortes supremas de muchos países quieren jugar a ser Dios. Muchos médicos y científicos en laboratorios juegan a ser Dios. Dios ha querido elevarnos a la condición divina. En definitiva, el plan de Dios era el de divinizar al hombre, hacernos hijos en el Hijo. El plan de Dios definitivo ha sido no el que nosotros nos mantengamos lejos, distantes de su divinidad, todo lo contrario. El plan definitivo de Dios ha sido introducirnos en su presencia y que participemos de esa filiación divina. No nos podía Dios haber ofrecido más. Pero la diferencia está en pretender ser dioses sin Dios, o ser llamados por la gracia a participar de la condición divina en el Hijo de Dios, con el Hijo de Dios, unidos al Hijo de Dios. Tenemos estas dos: ser dioses sin Dios o participar de su divinidad con Dios. Esa es la clave. Y entonces, claro, la tentación de Satanás es: seréis como dioses. Tú serás Dios. En algunas catequesis yo he hecho una mención de este psicólogo, filósofo alemán, prusiano, Friedrich Nietzsche, por allá entre 1844 y 1900. Nietzsche tenía una frase, que es la frase que parece haberle dado la base al anarquismo y la base al nazismo. Fíjese que Nietzsche decía: ni Dios ni amo, yo. Ni Dios ni amo, yo. Que quiere decir que para ensalzar al hombre hay que rechazar toda autoridad por encima de él. Ni Dios ni amo, yo. Yo no respondo ante nadie. Yo soy Dios de mí mismo. Frases muy fuertes, muy pero muy fuertes. Y más todavía, fíjese que Nietzsche terminaba este pensamiento diciendo: si existieran los dioses, ¿cómo voy a soportar no serlo yo? Fuertísimo. Si existieran los dioses, ¿cómo voy a soportar no serlo yo? Y este es nuestro drama de hoy. Un mundo que pretende elevar como sea al hombre a la categoría de Dios. Y además lo eleva a la categoría de un Dios cruel, no de un Dios amor. Porque cuando el hombre pretende elevarse a esa categoría de Dios, de legislador último, de alguien que no responde ante nada ni ante nadie, suele ser una imagen de un Dios cruel, no una imagen de un Dios misericordioso. Así pues, queridos amigos, es como
como se describe la tentación, seréis como dioses. Y fijémonos que esta tentación es la tentación en la que Satanás mismo había caído. Con lo que tentó a Adán y Eva es la tentación en la que él mismo había caído. Solo que en su caso no había sido tentado por nadie desde fuera, sino que él mismo, en la perversión máxima de su libertad, el ángel pretendió ser como Dios. ¿Sí? Fíjense, queridos amigos, que a la hora de explicar esto, en un primer ángel, pues todo esto es un misterio, un misterio. Y algunos de los padres de la iglesia en la historia, pues al conocer en que la providencia de Dios, que en el destino de Dios estaba, el que Dios se hiciera hombre, el que Dios asumiera la condición humana para redimirla, los santos padres intentan dar una explicación de este momento en el que el demonio elige ese primer pecado, ese acto libre de rebelión en contra de Dios. Y entonces los santos padres hacen esta reflexión. Al conocer los ángeles ese plan de Dios, sintieron envidia. Viendo que son los ángeles de condición superior a la del hombre, Dios iba a elegir hacerse de naturaleza humana y no de naturaleza angélica, encarnándose y haciéndose hombre. Dios no se hizo ángel, Dios se hizo hombre. Y esto provocó en el demonio tal envidia que le llevó a pronunciar las palabras: yo no te serviré. Yo no te serviré. Esto es muy interesante porque nos ayuda a entender un poco esta psicología de la tentación. Muchas veces detrás de la soberbia está la envidia. Y eso fue lo que llevó a Satanás a ponerse en ese momento como ese oponente de Dios. Y el Catecismo nos regala un tercer texto de la Sagrada Escritura, de la primera carta de Juan 3:8. El diablo es pecador desde el principio. El pecado de Satanás y de sus ángeles no es un pecado más, es el pecado. Recordemos eso que la semana pasada estudiamos un poquito de San Agustín, cuando San Agustín nos enseñaba que todo pecado en nosotros tiene como dos componentes. Uno es rebelarse contra Dios y el otro es apegarse a las criaturas, que estos dos componentes hacían el pecado, ¿cierto? San Agustín dice que el pecado es más grave cuando tiene más de lo primero, es decir, cuando es una rebelión contra Dios, y es menos grave cuando es más de lo segundo, apegarse a las criaturas. Un pecado es más grave cuando en él hay más rebelión a Dios y menos de apego a las criaturas. ¿Y por qué explicamos esto, no? Explicamos para poder entender por qué es que es tan grave el pecado del ángel. Porque él se revela delante de Dios sin que esté atraído por ningún componente de las criaturas. Es decir, que en el ángel no hubo los dos componentes, sino uno: rebelarse contra Dios. Se revela por pura soberbia frente a Dios. Por eso se le llama pecador desde el principio. Y esta palabra desde el principio nos indica desde su creación. Desde su creación. Pero por condición de ángel es muy difícil que sepamos en qué momento, porque ellos no tienen tiempo. Ellos son espíritus
no tienen tiempo, no tienen espacio. Por eso no podemos sumar o restar. Adán y Eva sí. Adán y Eva sabíamos que antes de pecar eran santos, pecaron y continuó su vida. En el ángel no. En el ángel solo sabemos que pecaron desde el principio, es decir, desde su creación. Es muy interesante, queridos amigos. En el mismo momento que son creados, en el mismo momento tienen una rebelión contra Dios. Y termina este número 392 del Catecismo diciendo: Padre de la mentira. Es el cuarto texto de la Sagrada Escritura que nos regala este número. Juan 8:44. Satanás es padre de la mentira. ¿Y por qué padre de la mentira? Porque la vida de gracia es vivir en la verdad. Y vivir en la verdad es vivir en la presencia de Dios. Y lo que se deriva del pecado consiste en dejar de vivir en la presencia de Dios o excluirse de la presencia de Dios. Entonces uno ya no vive en verdad, sino que uno vive de espaldas a la verdad. Y a partir de allí, Satanás lo único que hace es mentir siempre. Cuando uno vive de espaldas a la verdad, uno miente siempre. Uno complica todo siempre. Fijémonos, queridos amigos, que en la vida espiritual, conforme uno va más acercándose a Dios, va empezando a ver todo más sencillo, como si uno se unificara internamente. Pero en esa vida espiritual hay un proceso que es muy interesante. En este crecimiento y acercamiento en la amistad con Dios hay un proceso espiritual que es muy interesante. En un primer momento de este proceso, cuando alguien tiene una conversión, una primera conversión, es posible que esta conversión le pida dar la vuelta a su vida de pecado. Y le puede dar la impresión de que esto me complica la vida, porque tengo que ordenar todo lo que estaba desordenado. Y al principio de la conversión, eso de acercarse a Dios parece muy complicado. Al poco tiempo, uno se da cuenta de que todo se simplifica, que al inicio parecía muy complicado, pero después todo se simplifica, porque uno se acerca a Dios y todo se simplifica. Nosotros somos los complicados. Dios es sencillo. Porque al final todo se resume en el primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Y en ese mandamiento está contenido todo lo demás. Esta es la diferencia entre vivir en la luz de la verdad o plantear nuestra vida de espaldas a ella, escuchando las mentiras de Satanás, que siempre está mintiendo. Desde Adán y Eva está mintiendo, prometiendo lo que no puede dar, presentando a Dios como malo, cuando les decía: sabe Él muy bien que si tú comes de ese árbol, seréis como dioses. Y Él no quiere eso, porque le quitarás el puesto de ser Dios. Por eso Dios te lo prohíbe, porque Él no quiere dejar de ser Dios para que tú te pongas. Él siempre está mintiendo. En toda tentación de Satanás, siempre hay una mentira como estrategia. Prometer algo que no te puede cumplir, algo que no te va a dar. Y nuestra tarea ahora como evangelizadores, como catequistas, de ahora en adelante, queridos amigos, es hacernos a la gracia de Dios. ¿Para qué? Para desenmascarar la mentira. Esa es nuestra gran tarea, ese es nuestro gran compromiso con el Señor. Continúa el catecismo en el número 393.
y dice: es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No hay arrepentimiento para ellos después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Esto es una frase preciosa de San Juan Damasceno. No hay arrepentimiento para los ángeles después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte. Número muy interesante este. Porque uno se pregunta, ¿por qué Dios no perdona a los ángeles? ¿Por qué alguno que muere en pecado mortal no puede ser perdonado después de la muerte? ¿Por qué alguien que está en el infierno no puede ser perdonado por Dios e ir al cielo? Y estas son preguntas muy normales que se hace uno. Y la respuesta es porque es irrevocable su elección. Dios puede pensar una cosa, pero no la contraria. Dios no cambia. Dios no se contradice. Es idéntico a sí mismo. No puede cambiar su opción. Dios no puede amar y no amar. El que se condena no es porque Dios lo condenó, es porque Él mismo se condenó. El ángel, como es espíritu puro, su opción fue de él mismo y fue una opción radical e irrevocable. Y el hombre, en el momento de su muerte, por ejemplo, fija la determinación del estado de su alma y la capacidad de arrepentirse termina en el momento de la muerte. No esperes arrepentirte de tus pecados cuando te mueras, porque ya ahí no puedes. Y ahí no vas a poder hacer nada. Uno se arrepiente mientras está vivo. Cuando está muerto, no podrás hacer nada. Una vez que el hombre haya fallecido, comparece en su juicio particular delante de Dios y ya no puede arrepentirse. Esto que dice San Juan Damasceno es precioso, así como los ángeles tampoco. Los ángeles optaron por rebelarse radicalmente, irrevocablemente, y no es culpa de Dios. No es que Dios no quiera perdonar a los ángeles, no es que Dios no quiera perdonar a los hombres y mujeres que mueren en pecado mortal cada momento, no es que Dios no quiera perdonarlos, sino que ellos no pueden arrepentirse. ¿Y cómo perdonas a alguien que no se arrepiente? ¿Cómo lo perdonas? Cuando un ángel se rebela, él mismo se excluye de Dios. Cuando un hombre se rebela, él mismo se excomulga. Por tanto, no es que Dios no tenga misericordia suficiente y le condene, sino que la condena de Dios consiste en el respeto a la decisión del ángel de autoexcluirse y también de la nuestra. Dios no me condena, Dios me respeta y yo soy el que tomo la decisión de salvarme o de condenarme, soy yo. Soy yo. Algunas veces uno dice, Dios tendrá misericordia de nosotros. Y sí, es verdad, Dios tendrá misericordia de nosotros. Pero eso no quiere decir que no exista la posibilidad de condenarse, porque existe la posibilidad de que delante de Dios el hombre se excluya él mismo de su amor y que el hombre lo rechace, que el hombre se rebele. Y esa es su condenación. Y es posible. Juicio condenatorio de Dios coincide
con la decisión de esas almas de excluirse de la misericordia de Dios. Coincide perfectamente. Por lo tanto, queridos amigos, en nuestra vida, ¿qué nos vamos a tener que dedicar a hacer? A coincidir nuestro acto de amor a Dios con el acto de salvación. Yo no me quiero condenar en ninguna instancia, en ningún momento. Y Dios está a la espera para salvarme, no para condenarme. Por lo tanto, es mi decisión, y dejemos de echarle la culpa a Dios de quién se condena o quién no se condena. Porque Dios, si algo tiene precioso para nosotros, es su infinito respeto a nuestra libertad. Infinito respeto a nuestra libertad. Soy yo el que decido con mis actos, con mis acciones, con mi inteligencia, con mi voluntad, con el uso de mi libertad. Y Dios me respeta profundamente mi decisión y está esperando para, en el momento de mi juicio particular, mirar qué fue lo que yo elegí. Y de acuerdo a esa elección, Dios simplemente coincide con ello. Qué amor más grande nos tiene el Señor, ¿no? Qué amor más grande. Por lo tanto, queridos amigos, en conclusión, Dios te respeta. Dios respeta tu decisión dramática de rechazar o tu decisión correcta de asumir en tu vida su misericordia.